Vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor. ¿Cuánto les gustaría oír el consejo de Dios? A veces nosotros tenemos conceptos y oímos conceptos diferentes. Por ejemplo, cuando uno tiene que enfrentar preguntas que hacen los amigos, o ve cosas como lo que sucedió esta semana, que estudiantes agredieron a unos agentes de policía casi indefensos. Cuando yo veo eso, a uno le da indignación. ¿Por qué? Inmediatamente vino la palabra de Dios. Los estudiantes, la gente que maneja ese tipo de comportamientos puede tener sus conceptos, pero ¿qué dice Dios? Dios dice: toda autoridad está puesta por Dios. El que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Quiere no temer a la autoridad, haz el bien y serás alabado por ella, porque no en vano Él lleva la espada. No en vano la autoridad lleva la espada. Lo que pasa es que estamos llegando a una condición donde los pájaros le tiran a las escopetas. Entonces se está revertiendo el cuadro, donde la autoridad tiene que huirle al que tiene una conducta incorrecta. Pero la Biblia dice que no en vano lleva la espada. Quiere decir que si un soldado tiene que accionar su arma en cumplimiento de su deber, tiene el respaldo de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Otro asunto. Una hermana me dice: pastor, un amigo me preguntó, ¿qué piensa usted de la homosexualidad? Dijo, y yo no supe qué contestarle. Y yo le dije: en ese caso hay que decirle, lo que yo piense y lo que yo diga no es tan importante a lo que Dios piensa y dice. La Biblia dice que el homosexual no hereda el reino de los cielos. Entonces le dije: para que usted no se meta en problemas, llévelo a leer la Escritura y confróntelo con Dios, porque los conceptos de Dios son muy diferentes a los nuestros, o mejor, los nuestros son diferentes a los de Dios. ¿Estoy haciendo entender, hermano? Entonces, en esta mañana quiero que meditemos unos minutos en la palabra del Señor. Estamos iniciando el año prácticamente, y nosotros no somos cuidadores de ladrillos, somos ganadores de almas. Nosotros no somos cuidadores de casas, de templos, somos ganadores de almas. Nosotros no somos domingueros, somos permanentes. Amén. Entonces, a algunas personas les cuesta trabajo transferir el mensaje de Dios que un día lo salvó, que un día lo transformó y le hizo cambiar la manera de pensar, lo condujo al arrepentimiento. A veces yo ilustro el arrepentimiento de una manera sencilla, y yo les digo: el arrepentimiento es como usted está en Cúcuta y dice: voy para Chinácota, y arranca, se va para Chinácota. Pero cuando llega a la Don Juana, coge para Bochalema, y estando en Bochalema dice: no, pero yo vengo es para Chinácota. ¿Qué tengo que hacer? Regresarme a la Don Juana y tomar el camino original. Entonces, ese regreso de Bochalema a la Don Juana
que fue donde me desvié. Se llama arrepentimiento. Cambiar la manera de pensar. Retomar el camino original es volverse a Dios. Colombia no necesita más policías. Colombia no necesita más cárceles. Colombia necesita volverse a Dios. Retomar el camino original donde se desviaron, donde nos desviamos, y seguir hacia Chinácota. Ese camino de la Don Juana a Chinácota se llama obediencia. Obediencia a la palabra del Señor. Llegar a Chinácota es llegar al éxito en Cristo Jesús. ¿Me hago entender? Entonces eso nos sucedió a muchos de nosotros. Íbamos bien y llegó un momento en que nos desviamos. Pero podemos volver al camino original. Colombia necesita volverse al camino original. Nuestros gobernantes necesitan volverse al camino original. La policía, los soldados, los magistrados, los jueces, todos nos corrompimos, dice la Biblia. Es más, dice que la justicia del hombre es trapo de inmundicia delante de Dios. Todos necesitamos volvernos a Dios. El guerrillero necesita volverse a Dios. El paramilitar necesita volverse a Dios. Las bandas criminales necesitan volverse a Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos somos de Dios. Solo que un día nos desviamos. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, si nosotros nos volvemos a Dios, las cosas cambiarán. Dije que las cosas cambiarán. Pero a veces no sabemos transmitir lo que a nosotros nos cambió, lo que a nosotros nos transformó, lo que a nosotros nos hizo nuevas personas, nuevas criaturas. Entonces vamos a ver al Maestro de maestros, el Cristo de la gloria, el caballero del Gólgota, el Maestro de Galilea, el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cómo es que Jesús aborda a una persona para presentarle las verdades eternas? ¿Cómo es que Jesús aborda a una persona inclusive desconocida para hablarle y conducirlo al arrepentimiento y poder salvar una ciudad? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, Evangelio de Juan, en el capítulo 4, reza de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Pasitico, amén. Que no lo oigan, amén. Aleluya. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué le era necesario? Pasar. Subraye esa palabra ahí en el celular. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, ¿cómo estaba Jesús? Cansado del camino, y se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, era como mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Esta primera parte, cómo Jesús aborda a una mujer que ni siquiera conocemos su nombre. La Biblia la describe como la mujer samaritana. Ni siquiera era conocida de Jesús. ¿Cómo es que Jesús aborda a una persona totalmente desconocida? ¿Cómo usted y yo podemos abordar gente a la cual usted no conoce y yo no conocemos? Dice que otros judíos no hablaban con ella.
Era una mujer que otros judíos no la trataban. Sin embargo, como Jesús era diferente. ¿Cuántos creen que Jesús es diferente? Y el día de hoy sigue diferente. Y sabe una cosa, a ti y a ti te hace diferente. Ese amén está flojo. Dije que a ti, Jesús te hace diferente. Porque Jesús hace la diferencia. Por eso Colombia necesita a Jesús, a Jesús, a Jesús y a Jesús. Esta mujer samaritana era un género despreciado dentro de una raza despreciable. Mediante una conexión personal. El evangelio o la evangelización es una conexión personal. Eso es algo que se enlaza directamente entre dos o más personas. Dios alcanzó toda una ciudad a través de una mujer que era indeseable. Pero Jesús la abordó de una manera magistral, de la cual nosotros debemos aprender. Hágase una pregunta: Señor, ¿cómo abordo a una persona para hablarle de Jesucristo? Pero dígalo con fuerza. Número 1, Jesús inició el contacto. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús inició el contacto. Versículo 7 dice: y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Cuál fue el contacto? Dame de beber. ¿Sabe una cosa? Jesús ni siquiera se aisló de los indeseables. Nosotros somos selectivos. Y sabe una cosa, el Señor Jesús no es selectivo. Jesús es de todos y para todos y en todos. No la discriminó. Nosotros a veces discriminamos al marihuanero, a ese marihuanero, a ese borracho, etiquetamos esa prostituta, ese homosexual, y queremos mantenerlos lejos, y nosotros mantenernos lejos de Jesús. No, Jesús se le acercaba más y más y más a la gente. ¿Sabe una cosa? La iglesia tiene que acercarse a la humanidad. La iglesia no puede ser ermitaña. La iglesia no puede ser montañera. La iglesia tiene que ser de ciudad. La iglesia tiene que entrar a los lugares. La iglesia tiene que hablar la bendita palabra de Dios, desactivar los demonios, llevar cautivo en el poder de la oración y en la evangelización de la gente a todos los demonios. Ahora, dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Parece que en el camino por donde iba Jesús, le era necesario pasar por Samaria. Había algo importante en Samaria y en el camino él tenía que pasar por Samaria. Yo fui a Málaga en estos días y pasé por el páramo de Almorzadero, que de Almorzadero no tiene nada. Uno se imagina restaurantes y no hay sino piedras, hermano. Eso es lo que no es páramo de Almorzadero, sino de acabadero de carros. Porque hay piedras y piedras y piedras. Hay 20 kilómetros de piedras. Pues íbamos en el carro a 10 kilómetros, van como pidiéndole permiso a las piedras. Permiso, que voy, permiso. Y así fuimos. Pero antes de llegar a Málaga, tuvimos que pasar por Pamplona. Fue necesario pasar por Pamplona porque ahí sí almorzamos. Era necesario. Luego pasamos por Chitagá. Después pasamos por el Cerrito.
y finalmente llegamos a Málaga, un pueblo lindísimo, lindísimo Málaga. Parece sus montañas, sus laderas parecen que uno estuviera por ahí en otro mundo, por ahí en Suiza, por ahí. Lindísimo. ¿Cuántos conocen a Málaga? ¿Hay aquí algún malaguense? ¿Hay malaguense aquí? Si hay malaguense aquí, levanten la mano. No. Entonces Jesús dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabe una cosa? Hay momentos en que al Señor le hace necesario que usted pase por alguna parte. Se le hace necesario. Hablaba con una hermana que estuvo en el Tolima. ¿Cómo es que hacen allá? ¿Cómo es que se llama, hermano? ¿Te hacen la mejor avena del mundo? En Venadillo. Ella estaba viviendo aquí en Belén. Hizo seminario bíblico. Pero sus padres se fueron a vivir allá. Ellos son tolimenses de 80 años. Allá Venadillo. Y dice que estaba recién llegada cuando le dijeron, vecina, mire, vaya a aquella casa. Y ella dice, ¿pero a qué? Dice, vaya. Y dice que cuando ella abrió la puerta, encontró un señor sobre una mesa con un lazo amarrado al cuello, listo para lanzarse al aire. Y dice que ella empezó a orar, empezó a hablarle al hombre hasta que el hombre se quitó el lazo del cuello. Y ella dice, tan pronto se quitó el lazo, yo lo agarré de la mano y lo bajé de allá de la mesa. E inmediatamente quitamos la mesa de ahí, evangelizamos al hombre. Dijo, y ahí nació una iglesia, porque la gente empezó a llegar a decirme que le leyera las cartas, porque yo había salvado a uno de ahorcarse. ¿Sabe una cosa? Era necesario que ella fuera a Venadillo, porque allí detrás de esa puerta había un hombre a punto de ahorcarse. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios te diga, ve allí, ve allá, no te hagas el rogar, porque alguien puede estar esperando por ti con una palabra que cambie la manera de pensar. Aleluya. Número 2. Jesús estableció un terreno en común. Jesús estableció un terreno en común para poder abordar a aquella mujer desconocida. Mire lo que dice el versículo 7 y 8. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Qué fue lo que vino a sacar? Agua. Y luego dice, y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué era lo que había en común ahí? El agua. El uno tenía ganas de beber agua y la otra venía a sacar el agua. Entonces Jesús por ahí la enganchó. Y usted va a ver que desde que la enganchó no la volvió a soltar. Nosotros teníamos un hermano llamado Abraham Ortiz, ganador de alma, era un señor delgadito. Y un día le dije, iba yo pasando, le dije, yo no era convertido, le dije, don Abraham, está haciendo mucho calor. Inmediatamente me dijo, y eso no es nada, el infierno es peor. Y pum, me agarró de una vez. Y luego me dijo, mire para allá, y me hizo así, mire para allá. Y estaba el restaurante El Sábata, y que cuando ellos tenían el horno en la parte de afuera y se veían los pollos dando vueltas, dijo, si nos descuidamos vamos a terminar como los pollos del Sábata, miren, asados. Y de ahí me agarró y no me volvió a soltar. Y me decía, ese está bueno para el Señor. ¿Sabe una cosa? Nosotros tenemos que aprenderle al Señor Jesús, crear ambientes. Se conectó con ella hablando de algo en común, que era el agua.
Ella venía a sacarla y él tenía sed y él le pidió agua. Pastor Jerónimo Pérez fue superintendente de la Asamblea de Dios y fue nuestro maestro del seminario bíblico hace muchos años. Y él nos contaba que él llegó a un pueblo donde había un hombre que nadie lo había podido evangelizar. Entonces él llegó, tocó la puerta, saludó al hombre, el hombre mal encarado, pero cuando abre la puerta él se dio cuenta que en la pared de la sala tenía un cuadro con caballos. Entonces él no le habló de Cristo, le preguntó por los caballos. Le dijo: ¿a usted le gustan los caballos? Y el hombre con una sonrisa le dijo: sí, a mí me gustan los caballos. Y el hombre empezó a hablar de caballos. Dijo: lo oí 1 hora hablando de caballos, pero cuando terminó de hablar de caballos, yo le hablé de Cristo. ¿Sabe una cosa? Hay gente que necesita que usted le hable de acuerdo al ambiente en que la persona está, y crear ese ambiente en común. Por eso el Señor ve que la mujer va al pozo a sacar ¿qué? Agua. ¿Qué le pidió Jesús? Jesús no le dijo: vaya y me trae un pastel, vaya y me trae una empanada. No. ¿Qué le pidió? Agua. ¿Qué iba a sacar la mujer? Agua. A veces nosotros nos salimos del tema, no abordamos la gente como realmente debe ser. Número 3. Jesús escuchaba y permitía que otros hablaran. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Escuchaba, permitía que otros hablaran. A veces nosotros solo hablamos, no formamos un diálogo sino un monólogo. Dijo alguien: 1 palmada para que hable y 3 para que se calle. No habla, no para de hablar. Y sabe una cosa, la gente, más que oírnos a nosotros, ellos también quieren hablar, pero necesitan quien los oiga. ¿Qué es lo que necesitan? Quien los oiga. Entonces Jesús sabía que a la gente le gusta oír sus propias voces más que a nada. La gente quiere oírse ella misma más que a usted. Jesús hizo que ella hablara. Mire lo que dice el versículo 9. Versículo 9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Diga conmigo: la hizo hablar. La hizo hablar. ¿Sabe que a veces a la gente hay que hacerla hablar, hermano? ¿Sabía usted eso? Una pareja estaba criando un muchacho que hasta los 12 años no hablaba. Pero un día gritó: no quiero más avena. Entonces la mamá le dice: mi hijo, nosotros creíamos que usted era mudo, que no hablaba. Dijo: yo no hablé hasta que todo iba bien. ¿Sabe una cosa? A la gente hay que provocar que hablen, porque muchas veces solo hablamos nosotros. Entonces ella sacó lo que había en su corazón, habló de las diferencias entre ella y Jesús. Le dijo: tú eres judío y yo soy samaritana. Dijo además: yo soy mujer. Porque había un asunto cultural que los hombres no podían ni debían hablarle a la mujer en público.
Eso iba en contra de la religión, de la cultura, de todo. Pero Jesús, como era distinto, era diferente. Él rompió con la cultura. Además le dijo, yo soy samaritana. En otras palabras le está diciendo, aquí no hay nada que hacer. Y luego le dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Como quien dice, ni me hable y ni crea que le voy a dar agua. ¿Sabe usted que muchas veces de entrada hay gente que lo baja a uno así? Pero cuando usted ya va determinado a entregar lo que Dios le ha enviado a hacer, no hay silencio que te detenga. No hay argumentos que te desarmen en el poder de la palabra que usted lleva de parte de Dios. Jesús rompió, dice que no se trataban. ¿Por qué no se trataban? Porque los samaritanos era una mezcla de extranjeros con judíos y no se trataban entre sí. ¿Usted cree que en Colombia hay gente que no se trata entre sí? Colombia está polarizada, unos para un lado y otros para el otro. Pero ¿sabe una cosa? A Jesús no le interesa eso. A Jesús le interesa es que todos reciban la salvación en Cristo Jesús, y después vendrá la reconciliación. Después vendrá la reconciliación. Número 4, Jesús suscitó interés. Note, ella no estaba interesada. No estoy interesada. Usted es judío, yo soy samaritana, yo soy mujer, usted es hombre. Es más, entre ustedes y nosotros no nos tratamos. En otras palabras, ábrase Jesús. Como dicen los muchachos, ábrase del parche, le dijeron a Jesús. Pero ¿sabe una cosa? Jesús ya la tenía agarrada. Jesús ya la tenía agarrada. Yo me acuerdo que mi cuñado, para ganarme a mí para Cristo, a él no le fue fácil. A él no le fue fácil. Pero todas las noches nosotros nos sentábamos en el frente de la casa a conversar. Yo le hablaba del aguardiente y él me hablaba de Jesucristo. Yo le hablaba de las viejas y él me hablaba de Jesucristo. No me soltó. Y un sábado en la noche me dice: cuñado, mañana hay un cultazo en el centro cristiano. Y yo le dije: bueno, si me despierto hoy, me despierto. Es que él se paró primero y me despertó a mí. Cuñado, lo que quedamos anoche. Ay, dije yo, este man otra vez. Que man bien cansón. Y sabe una cosa, vinimos. Y ese domingo yo sentí que Dios se me metió por dentro. Y cuando yo salí en la puerta del templo, le dije, yo salí como bravo. Dije: ahora usted no crea que yo me lo voy a pasar aquí todo el día y todos los días metido aquí como se lo pasa a usted. Dijo él: tranquilo, cuñado, no se preocupe, usted viene cuando quiera. Eso fue domingo. Lunes a las 3 de la tarde me llegó al taller: cuñado, hoy tenemos culto de oración. Ya me tenía agarrado, hermano. Y así cada día, hasta que me condujo al bautismo. Después me hizo entrar al seminario bíblico. ¿Cómo sería que yo me gradué primero que él? Pero ¿sabe por qué? Porque él me impulsó
Y yo le debo mucho a Él, al que me ganó a mí para Cristo. Que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Bendiga usted al que lo ganó para Cristo. Que Dios lo bendiga, lo recompense, le retribuya en grande manera. Pero mire lo que dice el versículo. El primero, cuando uno está recién convertido o antes de convertir, uno no está interesado en Jesús, hermano. No está seguro que ninguno de ustedes está interesado en Dios. Nada que ver. Pero luego se invirtieron los papeles. Mire, versículo 10. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 11 dice: la mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, en el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Ahí está ella está pataleando. Pero ¿sabe una cosa? Ya está agarrada. Diga, ya está agarrada. Diga, ya está agarrada. Dice: respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. Diga usted, se invirtió el cuadro. Diga conmigo, se invirtió el cuadro. ¿Sabe una cosa? Al que usted primero le roga por el mensaje, después él le va a rogar a usted para que le siga diciendo, para que le siga hablando. Ya después resulté yo más interesado que el mismo que me ganó. ¿Sabe una cosa? Jesús hizo que la mujer se interesara en lo que él estaba. Ahora, primero Jesús le dijo a ella: dame de beber. Ahora es ella la que le está diciendo: dame de beber. Mire cómo de manera magistral la va llevando a tener la necesidad. Entonces, porque Jesús la fue llevando de la necesidad natural a la necesidad espiritual, porque primero es lo terrenal y después es lo espiritual. ¿Sabe una cosa? Nosotros como iglesia tenemos que socializar primero antes de evangelizar. Se acabaron los amenes. Primero hay que socializar. Tenemos que dejar de ser indios, montañeros o estrato 7. No, tenemos que socializar con la gente para que ellos tengan confianza en nosotros. Y después que tengan la confianza, ahí les va la espada de doble filo que entra y parte el alma, que se mete a los huesos, se mete a las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús lo llevó de lo efímero a lo eterno, de lo terrenal a lo celestial, de lo pasajero a lo permanente, que es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Ni una tilde, ni una jota pasará sin cumplirse. Número 5. Jesús la llevó tan lejos como ella estaba preparada para ir. Versículo 16. Versículo 16 dice: Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. O sea, cuando ya la llevaba en el punto espiritual, en otro nivel espiritual, entonces la bajó a la tierra otra vez. Pero ya estaba preparada. Y le dice, Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido.
Diga, sí, como no. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús no le dijo, no seas rementirosa. No. Él le dijo, oiga, has hablado con verdad. Yo creo que la mujer enderezó su cara y le dijo, has hablado con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahorita tiene no es el tuyo. Usted es la de la familia Hello Kitty. Hello Kitty a la otra. Pero ¿sabe una cosa? Ella ya estaba preparada para oír eso, para la confrontación, porque la palabra de Dios confronta. Pero Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Y cuando es el tiempo de Dios, la verdad no duele. La verdad sana. La verdad libera. La verdad levanta. La verdad da vida. Y la verdad es Cristo. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cuando le dice, ve y llama a tu marido, la abordó en lo personal. Se le metió al rancho Jesús. Está en la sala de su casa ahora. Y le dice, ella quiso negar su condición al decir, no tengo marido. Como el que llevaba la gallina debajo del brazo, ¿no? Y le dijeron, ¿para dónde llevas a gallina? ¿Cuál gallina? Esa que tiene debajo del brazo. Mira, esto donde vino a dormir. Pero Jesús no le recriminó, solo le hizo saber que él conocía su condición. ¿Sabe una cosa? Jesús conoce su condición. Usted que vino hoy, amigo, por primera vez, Jesús conoce tu condición. Jesús conoce la condición de los cucuteños. Jesús conoce la condición de los colombianos. Jesús conoce la condición de todos y cada uno de nosotros. A Él no lo podemos engañar. Él sabe quién es usted. Él sabe quién soy yo. No la llamó mentirosa. Al contrario, le dijo que hablaba con verdad. Jesús le dijo una verdad en amor. La samaritana se sintió descubierta y reconoció la autoridad espiritual de Jesús. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros presentamos el evangelio de Jesús en el amor, la gente sentirá la autoridad de Dios en nuestras vidas, en tu vida y en la vida de todo aquel que se atreve a hablar que Jesús es el Salvador del mundo y que hay esperanza para esa persona. Y ahí lo llamó Señor, le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí ya la mujer va subiendo su nivel espiritual, su reverencia, su respeto por la persona que estaba delante de ella. ¿Sabe una cosa? Si hay alguien que tendrá que respetar a la iglesia, son aquellos que oyen la palabra de Dios. Número 6. Jesús aceptaba a otros desde su condición. Ahí donde están. Jesús no dijo, no, es verdad, yo no puedo tratar a esta mujer. Él conocía la clase de vida que llevaba la mujer, pero nunca la condenó. Nosotros no somos llamados para condenar. No somos llamados para juzgar, no somos llamados para señalar, somos llamados para salvar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Si va a aplaudir, hágalo con fuerza. Jesús no la desechó, al contrario, le dio la oportunidad de salvación.
que todo ser humano necesita, sin importar a dónde haya caído. ¿Sabe una cosa? Jesús se baja a la condición de la persona y de ahí lo toma y lo levanta. Y sabe una cosa, yo agradezco al que se detuvo y me levantó de la condición en que yo estaba en Cristo Jesús. Y usted tiene que estar agradecido por la persona que se detuvo, que tuvo misericordia de usted, que no le importó la condición en que usted estaba, sino que le dedicó tiempo, caminó contigo, pagó pasajes. Yo me acuerdo que cuando a mí me llevaban a los primeros cultos, me llevaban a San Mateo, entre mi cuñado y un hermano. Pero después del culto me llevaban a comer pollo a la bróster. Y quiere que le diga una cosa, yo iba por el pollo a la bróster. ¿Para qué le digo que no? Sí. Ya después fue que me gustó la miel que no empalaga. Aleluya. Una abuela estaba evangelizando a una joven y la joven le dijo: a mí me gusta mucho el baile. Yo no soy evangélica porque a mí me gusta mucho el baile. Es que los 50 de Joselito. Y la abuela le dijo: no se preocupe, reciba a Jesús y después baile lo que quiera. A veces nosotros queremos quitarle el baile a la gente para que reciba. No, Jesús dijo: vengan así los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Vengan los marihuaneros, vengan los rateros, vengan los borrachos, vengan los drogadictos, las prostitutas, los homosexuales, los religiosos, los intelectuales. Vengan, que yo los haré descansar. Después fue la abuelita que le recordaba: mi hija, ¿no va a ir a bailar? Y la muchacha le dijo: no, abuela, ya eso no es lo mío. Lo mío es Cristo Jesús. ¿Sabe una cosa? La gente determina amar a Dios sobre todas las cosas y dejar lo que tienen que dejar. Finalmente, Martín Lutero ganó a una mujer prostituta solamente porque ella pasó por el frente de su ventana y él le dijo: buenos días, señora. Nadie la había llamado señora, y esa palabra la dignificó tanto que dejó su pasada manera de vivir y se volvió una señora. Hermano, ¿usted se imagina que Martín Lutero le hubiera dicho: buenos días, señora prostituta? La mata. La mata, si no es que ella lo mata a él. ¿Sabe una cosa? El evangelio, amados, no es para pelear con nadie. El evangelio es para salvación. Y si alguien tiene que pelear, que pelee con Dios. Y nadie que ha peleado con Dios le ha ido bien. Número 7, el Señor Jesús se centra en los asuntos claves. No se dejó sacar del tema. Él no permitió que ella se distrajera. Él no desvió el enfoque del verdadero asunto. A veces nosotros hablamos de todo menos de Jesús. Nos dejamos desubicar del asunto. Inmediatamente abordó el tema espiritual, hablando del lugar de la adoración, dándole una respuesta que no era del lugar ni la hora del momento de la adoración. Le hizo saber acerca de la ignorancia. Ahí ya le está diciendo, mire el versículo 20. Versículo 20, la mujer le dice: nuestros padres adoraron en este monte. Aquí apareció una idólatra. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar.
Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Sabe qué le dijo? Ignorante. Y sabe una cosa, la mujer no se molestó. No se molestó. Jesús era asertivo, hermano. Dice que en un país había una reina que era coja. Hicieron una apuesta: ¿quién le dice coja en la cara que sin que se moleste? Y nadie se atrevía, nadie. Hasta que un joven fue y recogió flores de diferentes plantas, hizo un ramillete y le dijo: su majestad, escoja. Jesús le dijo ignorante a aquella mujer, y la mujer ni siquiera cuenta se dio. Le dijo ignorante. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Y dice: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Quiero decirle, nosotros adoramos lo que sabemos y debemos enseñar a los que no saben. Aleluya. Termino. Punto 8. Jesús comunica los asuntos de manera directa y simple. A veces nosotros le ponemos mucha tiza, mucha cosa para hacer un llamamiento a recibir al Señor. Bueno, hermano, para invitar a la gente a recibir a Jesús es como cuando uno va para Ocaña en avioneta. ¿Algunos han ido a avioneta a Ocaña? Una vez fuimos con el pastor Satirio y Juan Carlos Díaz, y ahí Juan Carlos decía: aquí no hay que decir Señor sálvanos que nos ahogamos, sino que nos caemos. Cuando uno va para Ocaña, sube así, 10,000 pies. Bzz. Así es el llamado. El llamado no hay que ponerle tanta cosa. Jesús nos demostró que es muy simple decirle a la gente cómo volverse a Dios. Versículo 25 dice: la mujer le dijo, la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ahora es ella la que está hablando de Cristo, mire. Resultó esta mujer evangelizando al evangelizador. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Versículo 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Póngase de pie. Jesús no se puso con flojeras ni que nada. Le dijo: yo soy. ¿Sabe una cosa? Nosotros tenemos el yo soy. Y cuando usted está hablándole a la gente de Cristo, Cristo en persona está hablando con ellos. Yo no sé si usted puede creerlo así. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Sabe una cosa? Dios salvó toda una ciudad. Usted sigue leyendo la historia. Esta mujer se encuentra con los samaritanos y le dice: encontré un hombre que me ha dicho todo. Y los hombres fueron a buscar a Jesús y oyeron a Jesús, y después que la encontraron de nuevo le dice: ya no creemos por lo que usted nos dijo, creemos más porque lo hemos oído a Él personalmente. Los evangelizados resultaron evangelizando. Amados, necesitamos que Cúcuta hable de Cristo, al norte, al sur, al oriente, al occidente, arriba, abajo, donde quiera que esté, haya un ser humano que se hable de Cristo, que la palabra quiebre lo que tiene que quebrar. Pero eso no va a suceder antes que usted lo haga. Levanta tus manos al cielo. Y quiero que en esta mañana vamos a adquirir un compromiso. Estamos iniciando el año. Ese mezanine está esperando ser lleno. Ahí hay sillas que están, si esas sillas pudieran hablar, nos dirían: estamos solas, mándenme a alguien para acá. ¿Sabe una cosa? Vamos a proponernos este año a llenar ese mezanine. Si nosotros logramos ganar uno solo este año, el mezanine se llena. Un samaritano
Levanta tus manos. Cierra tus ojos por un momento y acepte un compromiso de parte de Dios. Así como alguien te ganó, así como alguien te batalló, luchó por ti, ayunó, vigiló, clamó, te trajo a la casa del Señor, usted diga: Señor, yo lo voy a hacer también. Afuera hay samaritanos, afuera hay samaritanas, y voy por ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. No me voy a aislar, no me voy a ignorarlos, voy a tenerlos en cuenta y voy a decirles que Jesús los ama. Y voy a decirles desde la condición de ellos que Dios tiene un plan maravilloso y que desde ahí Él los levanta. Dígale: Señor, úsame. Dígale: Señor, úsame. Hoy acepto el reto de ser un ganador de almas. Dígale: Señor, no soy un cuidador de ladrillos, no soy un cuidador de casas, soy un ganador de almas. Y así como me ganaron a mí, yo voy a ganar a otros. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los envío a ganar almas en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios los bendiga. Salude a su hermano. Lleva la unción del crecimiento, la unción del evangelista en Cristo Jesús, Señor nuestro.